es mi Señor. Dígale ahora al Rey, aleluya. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Dale ese aplauso fuerte al Señor, hermano, porque Él vive y Él reina para siempre. Gloria a Dios. Ese conflicto, ¿verdad?, que existía entre samaritanos y judíos, todavía existe en la actualidad. Ese conflicto existe desde siempre. Samaria es un territorio que se compone de 4 grandes ciudades y gloria al Señor Jesús. Hubo un tiempo en el que había el reino de Judá y estaba también, ¿verdad?, el imperio o el reino de Israel, que se componía de los samaritanos, o eran los judíos que originalmente ocuparon esas tierras, las tierras de Canaán. Amén. Entonces el conflicto ahí, ¿verdad?, se hizo con el paso de los años, de los siglos incluso, por una situación, ¿verdad?, de conquista de otras naciones que llegaban y se llevaron cautivo al pueblo judío, ¿verdad?, Babilonia, y los que se quedaron por ahí pues se siguieron desarrollando, pero luego vinieron después los turcos y también conquistaron a los de Samaria. Y el caso es que siempre esos territorios han estado en disputa y en conquista, y se ha hecho como una mezcolanza de culturas y de ideas. Pero es hasta este siglo que en 1948 la Organización de las Naciones Unidas le cede un territorio al pueblo de Israel. Entonces ahí es donde empiezan a ponerse en una situación de que quién es el original Israel. Los judíos que estaban repatriados o esparcidos, mejor dicho, por el mundo, ¿verdad?, ahora tenían la oportunidad de regresar a un territorio que antes había sido el territorio de Judá. Gloria al Señor Jesús. Entonces la ONU le entrega ese territorio para que se conforme una sola nación de Israel, pero el pueblo palestino, o sea, los samaritanos, ya no estuvieron de acuerdo. Y entonces lo que está pasando ahí, ¿verdad?, es otro conflicto que hay ahora, ¿verdad?, que ellos quieren recuperar sus tierras, o quieren que en lugar de Israel sea reconocida la nación de Palestina. Amén. Eso es a grandes rasgos, nada más para darnos cuenta. Desde mucho tiempo atrás existía esa rivalidad entre samaritanos y judíos. Amén. El asunto, ¿verdad?, que vamos a ver aquí es algo que nos compete a nosotros, que nosotros podemos comprender a través de lo que piensa el Señor y de lo que hay en su corazón. Esa es la enseñanza que el Señor nos deja a nosotros. Acuérdense que si nosotros queremos ser, ¿verdad?, como el Señor, tenemos que hacer lo que Él hizo. Si nosotros queremos llegar a ser como Él, tenemos que aprender de lo que Él hizo. Y en este caso, ¿verdad?, esta mujer estaba en una ciudad en la que los judíos no convivían con la gente de esa ciudad. Las personas allí, ¿verdad?, tenían cierto resentimiento, tenían ciertas dudas sobre el pueblo de Jerusalén, sobre los judíos. Y en una ocasión llega el Señor, ¿verdad?, y se para allí, ¿verdad?, frente a esta mujer de Samaria, y le comienza a decir que le dé a beber agua. Dame de beber agua, gloria al Señor Jesucristo. Y los discípulos habían ido a la ciudad a comprar para comer. Pero entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Cómo es posible eso? Una actitud, ¿verdad?, que a veces no la podemos entender, ¿verdad?, cuando alguien que se supone que es contrario a nosotros nos habla o se dirige a nosotros, hasta nosotros nos sorprendería, ¿verdad?, de aquella actitud. Amén o no amén. Y entonces el Señor, ¿verdad?, se acerca y le dice, ¿verdad?, si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿A qué se referiría el Señor, verdad, con esta agua viva, hermano? Gloria a Dios. Bueno, nosotros sabemos lo que es el agua, y hace unos días estaba platicando con un hermano y gloria a Dios, hablamos del tema que está ocurriendo ahorita, una sequía aquí en México, ¿verdad? En algunos estados del norte, gloria a Dios, y las presas se están quedando secas, hermanos, se está quedando sin agua. Aquí en nuestro estado no sé cómo andemos con el asunto de la sequía, pero en Sinaloa también se están quedando sin agua ya. Y hay varios estados del norte que se están quedando prácticamente sin agua, hermanos. Estaba leyendo que, por ejemplo, en el estado, gloria a Dios, en algunos estados del norte, para no decir nombre, ¿verdad?, de los estados, gloria a Dios, la sequía se cree que en los próximos 3 años va a traer estragos muy grandes en la población. Y hoy en la mañana estaba mirando algunos videos de la gente, cómo está desesperada, porque no les llega agua a sus domicilios, no les llega agua a su casa. Y el agua sabemos que es un líquido vital, hermanos. Nada más para que se dé una idea de por qué el Señor habla del agua como un agua viva, y ahorita vamos a decir por qué, pero vamos a tratar de entender por qué el Señor pone como ejemplo el agua como algo que usted necesita también en el mundo espiritual. El agua no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor. Fíjese bien, no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. El agua se evapora a los 100 grados centígrados. Usted tiene que poner agua, y para que se evapore y se vaya para el cielo, para arriba, tiene que ponerlo a hervir, hermano. Gloria al Señor Jesús. Y el punto de ebullición es a los 100 grados. El agua es totalmente fundamental para la vida, porque nosotros estamos compuestos, nuestro cuerpo, el 70 o el 80% de agua. ¿Sí sabía eso? Entonces, si nosotros nos falta el agua, empieza a haber una serie de cambios en nuestro organismo que nos pueden llevar a una deshidratación, y esa deshidratación eventualmente nos puede llevar a una enfermedad más grave, enfermedades renales o enfermedades de tipo de hepatitis o de algún tipo de enfermedad, ¿verdad? De que se bajan las defensas y el cuerpo se puede enfermar por diferentes tipos de virus o presencias que llegan a nuestro organismo. Por eso el agua es vital, que nosotros estemos bien hidratados siempre. Entonces se cree que la mayor parte de la gente no está hidratada al 100% su cuerpo como debiera ser. Se cree que la mayoría de las personas vive en deshidratación. Se dice que nosotros debemos de consumir mínimo 2 o 3 litros de agua diariamente para poder estar hidratados. Alabamos al Señor Jesús. Si no, algunas cosas en su organismo pueden fallar. Entonces el agua, hermanos, es un líquido vital. Ahora, en el planeta Tierra, el 70% del planeta se constituye por agua. El 70%, solamente el 30% de la superficie es terreno rocoso. El otro 70% es agua, hermano. Muy parecido a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita el 70 o el 80% de agua. ¿Cuánta sabiduría hay en el Señor? ¿Por qué el Señor habrá hecho el diseño de esta manera? Nuestro diseño de esta manera. Dice que fuimos tomados del polvo y somos parte también del polvo, hermanos. Pero nada más en 30%, el otro 70% es agua. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y la tierra, la superficie de la tierra es el 30% tierra y el 70% agua. No es una casualidad. Hay algo en el diseño de Dios que siempre nos va a decir algo el Señor a nosotros. Hay algo en el diseño de Dios original que siempre nos puede estar transmitiendo algo y edificándonos, porque siempre hay un lenguaje en el reino de los cielos que nosotros debemos tratar de interpretar y tratar de entenderlo, porque hay situaciones y hay cosas que nosotros a veces no comprendemos si nos ponemos en la esfera de lo material. En la esfera de lo material nosotros podemos mirar ejemplos que van a concernir a nuestra carne. La Biblia dice que nosotros somos tripartitas. Hay 3 partes en nosotros: cuerpo, alma y espíritu. Pero los 3 dice que una sola cosa son delante de Dios. Pero nuestro cuerpo necesita alimento y necesita agua, y tiene que ser un agua limpia para que nuestro organismo funcione. Nuestro cuerpo necesita alimento sólido, pero también necesita el vital líquido. Alabamos al Rey de Reyes.
De tal manera, hermano, ¿verdad? Que si nosotros dejamos de tomar agua, o si usted dejara de tomar agua por 3 días, durante 3 días sería suficiente para que usted empezara a morir, para que su cuerpo, mejor dicho, empezara a morir. 3 días, ¿verdad? A lo mejor hay algunos que tardan un poco más, pero empieza el cuerpo a tener problemas y la persona eventualmente morirá si no consume la suficiente agua. Ahora, gloria al Señor, estos son unos datos reales, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Y últimamente, en las últimas generaciones, el agua ha estado escaseando porque las personas están tirando el agua, no la están aprovechando. Las personas tienen hábitos de consumo que hacen que los lagos, los ríos se contaminen y que las presas ya no retengan el líquido suficiente, porque desperdiciamos mucha agua. La gente desperdicia mucha agua en el mundo. Entonces, gloria a Dios, de pronto tenemos situaciones como hoy en día, ¿verdad?, que empieza a haber sequía en ciertas regiones, en ciertos lugares. Además, si nos vamos, ¿verdad?, a la situación de la lluvia, en algunos lugares ya no llueve como antes. Aquí yo recuerdo cuando hace muchísimos años, ¿verdad?, hace 15, 20 años tal vez, yo me acuerdo que miraba llover y corría el agua por las calles y eran 2, 3 días de inundación. Y ahora, ¿verdad?, cuando llueve apenas una mojadita así. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Ya no es como antes. Cuando yo era niño en el pueblo donde vivíamos, recuerdo que salíamos a jugar en la lluvia y el agua corría por todas partes y hacían unos arroyos dentro del pueblo. Era algo bonito, pero había mucha agua. Y el agua pues provee vida. Empiezan los pastizales, las flores, el campo. Las personas que siembran, ¿verdad?, sus terrenos con la lluvia, aprovechan ese beneficio que Dios envía. Pero últimamente, ¿verdad?, por la misma contaminación y por la misma maldad del hombre, ¿verdad?, ya no llueve en lugares donde llovía mucho y se está perdiendo, ¿verdad?, ese líquido vital en el mundo. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque quiero que hagamos una reflexión de lo que significa el agua en un contexto bíblico, trasladándolo al mundo espiritual, donde el Señor Jesús dijo algo importante que tal vez no lo habíamos notado bien, o que tal vez usted ya lo había leído, pero esta noche, ¿verdad?, esta tarde vamos a enfatizarlo, gloria a Dios. Y dice con claridad el Señor a esta mujer de Samaria. ¿Qué le dijo, hermano? Gloria a Dios. En el versículo 10, él respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué es el agua viva? En el plano material, en el plano que compete a nuestro cuerpo, el agua viva es el agua que no está estancada. El agua de estanque, el agua estancada, incluso puede pasar tiempo y si no se mueve el agua, se empieza a enlamar, se empieza a tener un olor fétido, un olor desagradable, se empieza a contaminar el agua porque está estancada. Y el agua viva es el agua que viene de los ríos, el agua que está en los mares en movimiento. Esa se puede considerar agua viva. El agua potable es agua viva porque está siempre un torrente y está en movimiento. Ese es el agua viva. Alabamos al Señor. Entonces, Jesús le dijo a la mujer: si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías, o sea, tú me pedirías a mí y yo te daría de beber agua viva. Amén o no amén, gloria a Dios. Aleluya. Agua viva, o sea, un agua que fluye, un agua que no puede estar estancada, porque estancada se enlama, se echa a perder, se contamina. El agua estancada se seca, tiende a secarse rápido. El agua que está corriendo no. El agua que está corriendo siempre está llevando flujo, siempre va a algún lugar, siempre llega a algún destino, siempre hay alguien que la aprovecha porque es agua viva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Entonces el Señor estaba hablando que esta mujer, había una situación allí, ¿verdad?, que ella no comprendía porque no sabía que Él era el Mesías. No sabía de lo que le estaba hablando. Y el Señor le dijo una introducción: yo te voy a dar a beber a ti agua viva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Un agua que no te va a poder contaminar, un agua que no podrá apagarse, un agua que no puede secarse, un agua que no se va a acabar.
Es un agua que está siempre en movimiento, que está siempre fluyendo, siempre fluyendo. Dígale al que esté a su lado, siempre está fluyendo. El agua viva siempre fluye. El agua viva siempre fluye. El agua del Espíritu siempre está fluyendo. Siempre está fluyendo. No para de fluir, porque esa es el agua viva. Es el agua del Espíritu, el agua de Dios. Alabamos al Rey de Reyes. Y luego dice en el versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, el cual hicieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aleluya. Así como yo, que llevo 3 o 4 veces que tomo agua y me vuelve a dar sed. Paz de Cristo, hermano, gloria a Dios. Esta agua, el que tome de esta agua, aunque se derrame así, gloria a Dios, pero volverá a tener sed. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe por qué volvemos a tener sed? Porque nuestro cuerpo se vuelve a cansar, porque nuestro cuerpo vuelve a requerir los elementos básicos. Aleluya. Pero dice el Señor enseguida, ¿verdad?, lo que estaba diciéndole a esta mujer: mas el que bebiere del agua que yo le daré, dígalo conmigo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y le respondió la mujer: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Y luego le dice a la mujer: me parece que tú eres profeta, Señor. Nuestros padres se adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? El Señor le estaba ofreciendo a esta mujer un agua viva, un agua que era diferente al agua que ella estaba acostumbrada a beber. El agua que ella estaba acostumbrada a beber era un agua que se acababa. Tenía que volver a salir y recogerla. Tenía que volver a ir al pozo de vez en cuando. Así es también nuestra vida. Así es la vida de las personas que viven sin el Señor. Querido amigo, si tú estás escuchando este mensaje, yo quiero decirte que tu vida misma necesita de esta agua viva. Todos necesitamos el agua viva que Dios ofrece. No podemos rechazar el agua viva que Dios ofrece, porque el agua viva que Dios ofrece da fruto para la gloria de Dios, fruto para vida eterna. Esa agua que el Señor nos da a beber no es solamente para saciar nuestra sed terrenal, no es solamente para saciar nuestros fines aquí en la tierra, nuestra vida. No, es para saciar algo más duradero, algo que viene por la eternidad. Y ese es el agua viva que el Señor ofrece. Un agua que fluye desde el interior, algo que está fluyendo desde dentro, que no podemos nosotros tener control sobre él, pero que se manifiesta. Así como en el cuerpo físico también se manifiesta el agua del Espíritu en nuestro espíritu y en nuestra alma. Y así como tu cuerpo necesita agua fresca para que no tenga sed, para que aproveche, que tu cuerpo no esté en deshidratación, que tu cuerpo no empiece a tener una enfermedad,
así también el agua viva es necesaria en tu cuerpo espiritual, en tu alma y en tu espíritu, para que no tengas sed jamás, para que no empieces a sufrir enfermedades propias del espíritu. Alabamos el nombre del Señor. Nuestro espíritu necesita también, así como el alimento, también necesita el beneficio del agua. El agua representa esa corriente del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y las propiedades que hay en el agua, que ahorita mencioné, casualmente se parecen a las del agua del Espíritu. Dios no tiene color. Dios no tiene sabor. El Espíritu Santo no tiene olor, ni color, ni sabor, ni olor, sino que está en una situación en que no podemos verlo, pero podemos sentirlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y podemos respirar. Y cuando respiramos en el Espíritu, en la atmósfera del Espíritu, podemos empezar a sentir la presencia de Dios y podamos empezar a entender las cosas del Espíritu. Alabamos el nombre del Señor. Así como el agua necesita calor para subir, para descomponerse, así también el agua del Espíritu necesita también que entre en calor para que empiece a haber un mover, un fluir. Alabamos al Rey de Reyes, para que el agua no se estanque. Gloria al Señor Jesús. Necesitamos estar en constante avivamiento. Necesitamos pedirle el fuego al Señor para que caliente aquel agua viva que hay en nosotros. Gloria al Señor Jesús. El agua es fundamental para nuestra vida. El agua es necesaria, así como en el mundo físico, también en el mundo espiritual. Ese 70% que hay de agua en el mundo, pero solamente el 2% es agua para consumo. Y ahorita se están secando los ríos, se están secando las presas, gloria a Dios. Esa agua también las ciudades necesitan el Espíritu de Dios que provea. La gente necesita también la presencia de Dios para entender que no solamente es lo que sus sentidos alcanzan a percibir o a ver, sino que hay esperanza para el mundo. Hay una esperanza para la gente. Mucha gente vive desesperada porque se avecina la muerte. Hay gente en los hospitales muriendo sin saber qué hacer. Hay gente que está pagando condenas en prisión y piensan que no tienen perdón. Alabamos al Señor. Hay gente que no sabe que hay una esperanza. Hay gente que no sabe que más allá de lo que alcanzamos a ver o a percibir, hay un mundo espiritual y hay una eternidad que el Señor ofrece para todo aquel que venga a beber de esa agua viva, que venga a decirle: Señor, dame de beber. Esta mujer le dijo: Señor, yo quiero de esa agua viva, yo quiero que me des, dame de beber de esa agua viva. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Y los que hemos tomado de esa agua del Espíritu,